Seguramente en una o en más de una ocasión has leído las grandes obras literarias de nuestros autores mexicanos más representativos, como Juan Rulfo, Octavio Paz o José Emilio Pacheco. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de tan grandes personalidades, sino de una versión que podría definirse como alternativa y que definitivamente cambió la literatura y a la sociedad mexicana para siempre. Hablo de la generación de la onda. La generación de la onda es un concepto utilizado para definir aquella literatura mexicana escrita por jóvenes nacidos en México entre 1938 y 1951, y cuyas obras, compuestas principalmente por novelas y relatos, presentaban características muy específicas. De acuerdo con las opiniones de Marco Glantz, la literatura de la onda nace en un contexto histórico marcado principalmente por el preludio de lo que posteriormente sería el movimiento estudiantil del 68. Esta literatura tuvo su origen en la década de los 60, más en específico en la segunda mitad, ya que en el año de 1965 Gustavo Sáenz escribió la novela Agasapo, y un año después, en 1966, José Agustín escribió su obra llamada De Perfil. Aunque la que más destaca y verdaderamente significó un cambio y marcó una generación dentro de la literatura es Pasto Verde, escrita en 1968 por Parmenides García Saldaña. Este movimiento intentaba crear una ruptura o un cambio en la literatura tradicional mexicana. El lenguaje y la escritura ayudaron a crear este cambio, el cual abriría un camino hacia la libre expresión, sin reglas ni prejuicios. Esta se considera como la primera literatura mexicana contemporánea plenamente identificada con los jóvenes. Este movimiento no solo sirvió como una manera en la que los jóvenes podían seguir sus ideales, sino que gracias a esta pudieron mostrar sus visiones del mundo en el que ellos eran los protagonistas. Dentro de sus letras toca temas como las manifestaciones contra Vietnam, el desequilibrio social producto de la sociedad de consumo y del capitalismo, y el descreimiento de la juventud frente a todo lo que oliera a autoridad, ya fuera la familia o el Estado y sus instituciones. En su vida cotidiana y en sus obras, los jóvenes de la onda subrayan la sociedad como valor contra la limpieza y las buenas maneras. Proclaman el amor y la paz contra la violencia, ejercen la libertad sexual, rompen tabús y aceptan la pornografía. Consumen drogas, adoptan el hipismo norteamericano como forma de vida. Son fanáticos del rock y de la música pop. Se asombran ante el universo tecnológico que durante esa década abrió nuevos caminos a la música y al sonido. Desprecian a los que se alinean al sistema, a los fresas, a la momisa. Describen el deterioro y la crisis de la familia. Viven la amenaza de ser devorados por el sistema, de ser absorbidos por la sociedad que rechazan, o bien temen por su autenticidad, pues muchos de ellos se encuentran en la edad crítica de los 30 años y ante la amenaza de la edad adulta retoman actitudes adolescentes. La onda recibe la influencia de la literatura de la generación Beat. Las situaciones narradas son descritas por los propios protagonistas para reproducir el instante en el que experimentaron sus vivencias. Esto se traduce en la multiplicidad de las anécdotas, algunas veces sin definición ni justificación, y en la vertiginosidad de los hechos narrados, que generalmente son acciones sin freno. El lenguaje de los textos está creado expresamente por el joven para delimitar su territorio, para separarse del mundo de los demás. En él se da una mezcla de expresiones juveniles desenfadadas, jerga citadina y albures que se combinan con el ritmo de la música pop y con un nuevo sentido del humor que puede provenir de las tiras cómicas del cine o de la literatura norteamericana. Este nuevo lenguaje, aunado a la temática novedosa, produce formas distintas de aprehender la realidad del adolescente. Literariamente, la onda produce una nueva forma de realismo que apela a los sentidos, a la pura sensación, escindida por supuesto de cualquier intento de racionalización. La literatura de la onda crea nuevas mitologías, nuevos espacios míticos, como es el caso de la colonia Narvarte, que frecuentemente sirve de escenario para las aventuras juveniles en las narrativas de Parmenides García Saldaña, José Agustín o Gustavo Sáenz. Nuevos héroes que se expresan en forma directa o mediante el uso del slang de frases tomadas de los Doors, de los Rolling Stones, de Bob Dylan o de los Beatles.
de expresiones copiadas de distintos sectores marginados de la sociedad que se combinan entre sí con juegos de palabras para dar sonoridad a una realidad que pretenden entregarse al lector tal como es percibida por el joven. De aquí que el teléfono, la televisión, la radio, la grabadora o las tiras cómicas tengan en esta literatura un papel fundamental para producir ese efecto vertiginoso y simultáneo de la realidad que experimentan los adolescentes.